muchísimas gracias, Francisco, a la Fundación FIDE Caja Canarias por la oportunidad que nos ofrecen de seguir acercando nuestro fuero y nuestro régimen específico en materia fiscal y económica a toda Canarias, y en este caso al colectivo de autónomos y pymes y micropymes que tan importante es para nuestra economía. Y a todos los presentes, evidentemente, agradecerle también el interés mostrado y que de alguna forma pues, quieran acercarse en particular a las ventajas fiscales que ofrece nuestro sistema en el caso concreto de sus negocios, de sus actividades y de sus inversiones presentes y futuras. A mí me toca la parte más institucional como consecuencia del cargo que he asumido como comisionado del REF y como tal pues me gustaría trasladarle en qué consiste el comisionado y cuáles son los retos que nos han delegado y que hemos asumido. El comisionado es una figura creada para trabajar, en este caso específicamente en el ámbito gubernamental por nuestro fuero, y por primera vez, a pesar de los 5 siglos de historia que tiene nuestro régimen especial y diferenciado, pues tiene por fin ya representación en el Consejo de Gobierno porque bueno, así se le ha otorgado dentro del rango institucional. Eso nos permite pues, poder ejercer la transversalidad que tienen las medidas de nuestro fuero y, por tanto, estar en permanente contacto y tomar decisiones conjuntas con cada una de las áreas de gobierno a las que afectan nuestro régimen. Tenemos 3 grandes bloques para que ustedes conozcan al comisionado de tareas. El primero de ellos se refiere a la necesidad de tratar de analizar cuestiones que pueden surgir en el día a día a la hora de aplicar las normas, las leyes, los reglamentos sobre los que se estructura nuestro fuero. Las ayudas al residente para que se traslade en barco o en avión, que ustedes han podido escuchar que en la actualidad pues hay cierta dificultad para obtener el reembolso por parte de las compañías aéreas. Discusiones acerca de la posible compatibilidad de los incentivos fiscales del REF con las subvenciones a las inversiones en instalaciones de energía renovable. Cuestiones que tienen que ver con situaciones urgentes y de prioritaria atención, como es la de la vivienda y la crisis habitacional que padecemos, y que hemos ofrecido una solución o una posible solución, una ayuda de solución, nunca será la solución única, pero sí una ayuda de solución para canalizar los fondos de inversión del REF a la adquisición de vivienda para ponerla a disposición de todos los canarios a través del régimen de arrendamiento, siempre que se trate arrendamientos y alquiler de vivienda habitual y, por tanto, viviendas residenciales. Como digo, cuestiones del día a día que implican a nuestro REF y que tenemos que trabajar en consenso, en conjunto con todas las áreas implicadas, con todos los sectores implicados para dar o intentar dar la mejor de las soluciones. Ese sería uno de los bloques que nos corresponde dentro de la tarea del comisionado. El segundo tiene que ver con la divulgación e información, y esta acción pues se integra en ese bloque de acercar las medidas de nuestro fuero, dar a entender que no se trata de un término imposible de comprender y que de alguna manera terminemos de asumir que está en nuestro día a día, ha estado a lo largo de la historia, está en la actualidad y esperemos que siga estándolo en el futuro, porque sin las medidas del REF todavía sería muchísimo más difícil poder desarrollar el nivel de vida que tenemos en Canarias y el mejor nivel de vida al que aspiramos. Medidas compensatorias, que son las que se establecen, y nunca medidas tendentes a la simple obtención de una subvención o al pago de menos impuestos, porque de lo que se trata es de tener una herramienta que nos ponga en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos del territorio nacional, que de alguna forma y con medidas específicas se trate de reconocer pues esa idiosincrasia que nos corresponde por estar situados donde estamos, por estar configurados como lo estamos y por tener los recursos naturales que tenemos, de tal suerte que se termine tratando de manera distinta a los que somos distintos, porque si de forma igual se trata a los que somos distintos, difícil podremos lograr la necesaria equidad que nos lleve a una prosperidad para todos. Y
En esa línea, pues estamos también planteando soluciones que puedan hacer que todo lo bueno que ha tenido el REF en el pasado y también en la historia más reciente, pues se siga repitiendo en el futuro. Los tiempos cambian, las necesidades cambian, las normas, los incentivos fiscales, las ayudas también tienen que cambiar. Los elementos compensatorios se tienen que actualizar a esos nuevos tiempos. Y en ese trabajo también estamos y muy enfocados a la parte que hoy nos toca, que es al colectivo de autónomos, de pymes y micropymes, porque no olvidemos que más del 90% del tejido productivo de Canarias está formado por estas unidades económicas y hay que prestarle una especial atención. Por tanto, divulgación, formación para dar a conocer nuestro fuero en su estado actual y también divulgación, formación, estudio y análisis para establecer nuevas medidas de futuro. Y en esa nueva medida de futuro, y voy terminando, como decía, estamos centrados muy especialmente en el sector de los autónomos, de las pymes y de las micropymes. Creemos, estamos convencidos de que si definimos esas medidas que puedan resultar más eficientes a este colectivo, Canarias puede avanzar hacia una mayor prosperidad y una mayor prosperidad para todos. Hoy ustedes van a conocer aún más en profundidad cómo funcionan los elementos y los instrumentos que tenemos ya planteados en nuestro fuero para el caso concreto de quienes ejercen un negocio a nivel individual o quienes tienen una pequeña empresa. Las dificultades que les supone llevar a cabo la aplicación de esas medidas compensatorias y, por tanto, por esas dificultades no las aplican. Y si no las aplican, no reciben la necesaria compensación que requieren para estar en esa igualdad de condiciones que les estoy apuntando. Por tanto, necesitamos eliminar esas distorsiones, de las que a continuación mis compañeros le darán buena cuenta, para que nuestro fuero, nuestro REF, termine llegando tanto a sectores emergentes como a sectores ya establecidos y también de alguna manera pues ayudar a que se implementen nuevos sectores, nuevas actividades, porque de esa forma, consolidando los que estamos y atrayendo nuevos sectores económicos, podemos generar más prosperidad. Y si al mismo tiempo, en esa mayor prosperidad, le damos mayor participación a todos, conseguimos lo que buscamos, que es una prosperidad compartida. Verán en el día de hoy cuáles son esas dificultades de los instrumentos actuales para que un autónomo o una pyme pueda aplicar los incentivos de la RIC, los incentivos de las deducciones por inversiones o incluso la zona especial canaria. Bueno, pues como consecuencia de ello estamos tratando de definir mecanismos que sirvan para que resulten compensados sin esas limitaciones. Herramientas que ya tenemos planteadas y que estamos terminando de ultimar, como la deducción en el IRPF para los trabajadores y autónomos de Canarias, de tal suerte que, bueno, que en la obtención de sus rentas derivadas del trabajo y de sus negocios como empleado por cuenta propia, pues puedan tener un reconocimiento directo sin más requisitos de la inversión como se les exige a día de hoy, porque si no hay inversión en los instrumentos actuales no tienen compensación y en ese caso pues son trabajadores autónomos que están tratados en su declaración de la renta igual que el resto de los trabajadores y autónomos del territorio nacional y se rompe así el principio fundamental que promueve nuestro fuero y nuestro REF. Y también para las pymes y micropymes que puedan de alguna manera consolidar su crecimiento a través de la capitalización empresarial. Y eso es otra herramienta que también estamos analizando para que Canarias, esa reserva de capitalización que ya existe a nivel nacional, pues tenga una mayor intensidad en los mismos términos que existe para la deducción por las inversiones cinematográficas que existen en Península y que en Canarias son mayores, pues que esa reserva de capitalización permita capitalizar a la empresa canaria y de esa manera se pueda consolidar y también puedan hacer sin los requisitos de inversión y los estrictos controles que exigen a día de hoy los incentivos que tenemos establecidos. Se trata, por tanto, de un trabajo conjunto, de tratar de defender y de articular medidas para el día a día, avanzar en el conocimiento del REF por toda la población desde el ámbito educativo, como estamos trabajando ya en los centros educativos y también en las universidades, al público en general, con iniciativas como esta, y por último, la definición y diseño de nuevas posibles medidas de futuro que hagan que nuestro REF siga contribuyendo al crecimiento y desarrollo de
de Canarias, como lo ha hecho desde su instauración en la época de los Reyes Católicos. Y con esto, y reiterando nuevamente el agradecimiento que les decía al principio, les dejo ya con mis compañeros del comisionado, tanto con Cristina Hernández como con Ricardo Sola, quienes son técnicos de Hacienda y que van a darle buena cuenta de todas y cada uno de los detalles que existen en los incentivos fiscales del REF, enfocados especialmente para los autónomos y las pymes. Entendiendo evidentemente las bondades y las ventajas que pueden obtener, pero también asumiendo a qué compromisos esos incentivos les obligan de alguna manera, asumir de cara a su cumplimiento completo. Les invito a que aprovechen la jornada, que hagan sus preguntas, porque con sus preguntas también contribuyen a que podamos seguir avanzando en el trabajo y nos pueden poner de manifiesto cuestiones que tengamos que analizar por si de alguna forma se pueden plantear mejoras y de esa suerte, pues todos seguir avanzando. Muchísimas gracias. Les dejo con Cristina y que sea una jornada todo lo productiva que esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, buenas tardes a todos. Como saben y ya les han adelantado, tienen un chat disponible. Estaremos pendientes y al finalizar la conferencia, pues trataremos de responder cuantas cuestiones estimen oportunas. Bueno, antes de entrar de lleno en las ventajas fiscales del régimen económico y fiscal para pymes y autónomos, que realmente es la temática de esta conferencia, vamos a familiarizarnos un poco con el concepto de régimen económico y fiscal. Como pueden ver aquí, pues al final el REF no es más que un conjunto de reglas tanto económicas como fiscales, que permiten que Canarias haya tenido históricamente un trato diferenciado del resto de España. ¿Y para qué es esto? Bueno, pues para compensar esos sobrecostes derivados de la condición insular, de la lejanía, entre otras características, y con ello conseguir impulsar el desarrollo económico y social del archipiélago. Aquí les hemos querido mostrar cómo se estructura este régimen. Como saben, tiene una parte económica en la que no vamos a entrar y un bloque fiscal, que es el que mi compañero Ricardo les pasará a explicar. En concreto, se verá la reserva para inversiones en Canarias, la deducción por inversión en activos fijos, los incentivos a la inversión, la bonificación por la producción de bienes en Canarias y, por último, la zona especial canaria. Bien, hasta ahora sabemos que el REF existe, que lo utilizamos en nuestro día a día, pero la pregunta que planteo es, ¿consideran que está avalado, está protegido, está blindado, de alguna manera está garantizado por el ordenamiento jurídico? Pues efectivamente, a escala nacional se menciona nada más y nada menos que en la propia Constitución española y también está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En el ámbito europeo, pues por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dentro del derecho originario de la Unión hay dos normas fundamentales. Una es el Tratado de la Unión Europea y la otra es este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que para que nos entendamos es algo así como la guía de instrucciones de la Unión Europea. Y ahí está reconocido. Y ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué merecemos un trato distinto, un trato diferenciado aquí en Canarias? ¿Es esto un derecho? ¿Es en cambio un privilegio? Pues no, en ningún caso es un privilegio, es un derecho y como les digo, recogido y reconocido en esa guía de instrucciones de la Unión Europea. En concreto, en el artículo 349 de este tratado se reconoce a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea junto con otras 8 regiones como por ejemplo pues Azores, Madeira. Eso sí, Canarias es la única región española que tiene esta consideración. Todas estas regiones tienen en común una serie de características que son permanentes, es decir, estructurales, que las han llevado a adquirir esta condición de región ultraperiférica. Hablamos de lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos o dependencia económica de un reducido número de productos. Como les decía, estas particularidades tienen carácter estructural, es decir, nunca vamos a dejar de estar a muchos kilómetros del resto del territorio nacional, no vamos a dejar de ser islas. Y siendo esto así, pues es lógico pensar y entender que el conjunto de medidas destinadas a compensar estos sobrecostes, pues también deben acompañarnos siempre.
Y esto me sirve para introducir dos principios tributarios básicos como son el de igualdad y equidad, que ya les adelantaba José Ramón al principio de esta charla. Si se fijan en la ilustración y entendemos que la niña que figura en ella es Canarias y el niño es cualquier otra región española, pues si aplicáramos el principio de igualdad, estaríamos tratando a todas las regiones por igual sin ningún tipo de discriminación. Con lo que, en este caso, la niña, es decir, Canarias, no podría ver el paisaje que hay detrás del muro. En cambio, aplicando el principio de equidad, sí que podríamos estar ajustando el trato en función de las necesidades de cada región, lo que nos permitiría operar en Canarias en condiciones de igualdad con el resto de economías de nuestro entorno. Y enlazándolo con lo que comentaba José Ramón al principio, pues bueno, al final se trata de tratar por igual a aquellos que tienen las mismas circunstancias y de manera distinta a aquellos que están en circunstancias diferentes. De esta manera, este doble cajón que ven en la segunda ilustración para Canarias representa ese paquete de medidas que incluye el régimen económico y fiscal y que nos permite alcanzar esa igualdad efectiva, no a través del principio de igualdad, sino, como les comento, a través del principio de equidad. Ahora vamos a pasar a conocer un poco la evolución que ha tenido el REF. Esto no es ni mucho menos algo reciente, se remonta a la época de los reyes católicos cuando se establecieron las primeras exenciones fiscales, es decir, un trato impositivo más favorable para Canarias respecto del resto de regiones. Luego continúa con el Real Decreto de Bravo Murillo y la Ley de Puertos Francos, con la que se liberalizó el comercio, la entrada y salida de mercancías en Canarias. Ya en el año 1972 llega la consolidación como tal legal del REF, donde se implementaron medidas tanto económicas como fiscales. La siguiente modificación se produjo en 1991, donde destaca, pues como no, la incorporación del impuesto general indirecto canario. Poco más tarde, en el año 1994, se incluyeron otras herramientas también muy conocidas por todos, como son la Reserva para Inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria. La última reforma del REF tuvo lugar en el año 2018 y, entre otras medidas, pues se actualizaron los porcentajes de descuento para el transporte de pasajeros residentes en el archipiélago. Y ahora sí, les dejo con mi compañero Ricardo para que les explique los principales beneficios fiscales que tiene el régimen económico y fiscal para autónomos y pymes. Bueno, muy bien, buenos días. Pues bien, hablaremos aquí en principio de un incentivo del REF, ¿no? Por todos conocidos, que sería la Reserva para Inversiones en Canarias, ¿no? Al menos es el más conocido en cuanto a que existe, ¿no? A su nombre, ¿no? De la RIC, la Reserva para Inversiones en Canarias. Pero antes también nos gustaría aclarar que entendemos que nos dirigimos a empresarios y autónomos, empresarios autónomos y a empresarios administradores de pymes, ¿no? En todo caso, con poco conocimiento de la fiscalidad del REF, ¿no? Así que es importante que se sepa que lo que vamos a hacer es una labor divulgativa llana, ¿no? No vamos a usar tecnicismo, pues eso, no va a haber una rigurosidad técnica, vamos a utilizar un vocabulario más llano, más cercano, con ejemplos más adaptados a este enfoque y todo con el ánimo de que este primer acercamiento pues sea más comprensible, ¿no? Porque está la finalidad principal que nos mueve a hacer este webinar. Pues bueno, eso que no va a haber una rigurosidad técnico-jurídica, intentaremos explicarlo desde un punto de vista más cercano, ¿no? Más realista, más económico bueno, que eso que es jurídico-técnico, ¿no? La idea es que puedan conocerlo, ¿no? Estos incentivos y decidir pues si lo ven aplicable a su idea de negocio, ¿no? A sus expectativas de inversión, a sus perspectivas futuras, ¿no? Si es así, pues que puedan comentarlo, lógicamente, con el profesional que les gestiona asesoras en sus asuntos, que es muy buenos en Canarias, y pues esos son los profesionales que les van a explicar y les van a guiar en cada caso, ¿no? En atención a la particularidad concreta de cada actividad, ¿no? O de la inversión que tengan un poco en mente. Hablaremos de, como decía antes Cristina, pues de algunos de los incentivos, ¿no? Vamos a intentar hablar de los incentivos fiscales pues, más generalistas del REF, los que son un poco aplicables al conjunto de las actividades, ¿no? No nos vamos a centrar en sectores de actividades en concreto en principio, pero que sepan que, bueno, que existen también pues otros incentivos dentro del REF que buscan un poco impulsar actividades como la investigación y desarrollo, la innovación tecnológica, ¿no? Entendiendo aquí incluido pues el desarrollo de software o de videojuegos, también la producción de cines y series, ¿no?
En algunos casos pueden llegar a ser complementarios, ¿no? Estos incentivos. Bueno, en concreto, la RIC pues, es un incentivo fiscal muy fuerte, permite reducir muchísimo el pago, ¿no? En el impuesto que vamos a tener que pagar sobre los beneficios de la actividad que tengamos, cerca de un 90% en el impuesto sobre sociedades y de un 80% en el caso del IRPF, ¿no? De empresarios o profesionales, pues comúnmente conocido lo que conocemos como autónomos, ¿no? No solo existe en Canarias, gracias al REF sí que es verdad que existe con este potencial, pero también opera por ejemplo, en Baleares hay una reserva casi idéntica, más limitada, pero casi idéntica, pero en el País Vasco y Navarra pues también existen reservas, ¿no? Para inversión. Antes de comenzar un poco con sus particularidades, pues lo que queremos también hacer ver es que a la hora de aplicar este incentivo, pues hay que tener presentes varias cosas muy importantes, ¿no? Por no decir fundamentales para el presente y el futuro de la empresa, ¿no? Empecemos. Vamos a partir de la propia denominación del incentivo, ¿no? Reserva para inversiones en Canarias. Pues es una reserva, pues como su propio nombre indica, se reservan beneficios. Si se aplica la RIC, vamos a reservar, a apartar una parte de los beneficios, aquella que elijamos dentro de los límites de 90-80 que hablábamos anteriormente, 80% en el caso del IRPF, y esa porción de los beneficios pues no va a pagar impuestos, ¿no? Pero que tampoco, pues no paga impuestos, pero tampoco se va a distribuir en forma de dividendos si hablamos de las sociedades, de las pymes, ¿no? Reserva para inversión, pues lógicamente es una reserva que lo es para que sea objeto de inversión. Es decir, una vez aplicamos la reducción de impuestos, tenemos un compromiso de realizar unas inversiones productivas, ¿no? Las inversiones que se fijan o que permite la ley del REF, y debemos hacerlo en el plazo de 4 años contados desde que termina el año en el que hemos obtenido esos beneficios, ¿no? Y deberíamos invertir, o nos comprometemos a invertir tanto como hayamos dotado, ¿no? Pues si hemos aplicado la RIC, separado esa parte del beneficio, por ejemplo, imaginemos si el beneficio es de 50.000 euros y reservamos 40.000 euros, pues debemos invertir por 40.000. Sí, nos ahorramos 10.000 euros en impuestos, pero a costa de esa obligación, ese compromiso de invertir en 40.000. Y finalmente, reserva para inversiones en Canarias, ¿no? En Canarias. Como tercer aspecto, aquí estaría la clave de su finalidad. Hablamos de RIC, hablamos de invertir en Canarias para actividades a desarrollar en las islas, ¿no? Y con el ánimo de que esa inversión contribuya al aumento del volumen de actividad y ventas de la empresa, ¿no? Y de que esto impulse también la creación de empleo en Canarias, las rentas de los propios trabajadores, ¿no? Los residentes de las islas, incluso también la compra a los proveedores canarios con los que se relaciona la empresa que aplica la RIC, y que, bueno, que esa inversión pues sirva de estímulo, ¿no? Del progreso del archipiélago. Esa es la finalidad. Como esto es así, como se exige ese compromiso, pues también se exige, o sea, que si siendo esta la finalidad, pues se exige también el compromiso de mantener los elementos. Si hemos comprado algo para invertir, pues debemos mantenerlo en activo en la empresa durante 5 años, que son los mismos años en los que vamos a tener congelados los fondos de la RIC, ¿no? Porque no valdría, si la finalidad que se busca es esa, de intentar que impulsar la actividad del archipiélago, pues no vale con cumplir, con invertir y vender pues en cualquier momento, ¿no? Y existe también ese compromiso de mantenimiento de la inversión en activo en la empresa. Pues bueno, es que debemos de tener claro que al final la RIC pretende promover una conducta, ¿no? O sea, conducta de inversión, incentivar las inversiones, ayudar a hacerlas. ¿Y cómo ayuda? Pues facilitando que fruto de ese menor pago del impuesto, ¿no? Vía RIC, pues la inversión que hagamos sea menos costosa para el empresario, en consecuencia más rentable. O simplemente que llegue a ser rentable en el caso que no lo fuera sin la RIC, ¿no? Si se realiza, pues se entiende que se generará ese círculo virtuoso para la economía del que hablamos antes, ¿no? Dado que estamos asumiendo un riesgo, ¿no? Porque decíamos que el impuesto a pagar pues sería 10.000 euros menos, pero nos comprometemos a invertir 40.000, pues es recomendable o no sería recomendable que se aplique con el fin de pagar menos impuestos para después empezar a pensar cómo vamos a cumplir con este compromiso, ¿no? Es decir, invertir y cómo conseguir la financiación al final es fundamental, ¿no? Lo que busca la RIC
O sea, lo que no busca pues es eso que hemos dicho, ¿no? Que se reduzcan, solo que se reduzcan impuestos y que después empecemos a pensar en cómo cumplimos. La experiencia nos dice que esto pues, puede producir un efecto negativo no solo para la propia empresa que aplica la RIC, sino también para sus empleados, ¿no? Porque a lo mejor tiene que reducir posteriormente plantilla y también acaba afectando a los propios empresarios con los que tiene relaciones comerciales, ¿no? Es vital entonces que si hay interés en dotarla, pues se haga una planificación previa, como normalmente haríamos además en cualquier otro aspecto de nuestro negocio, ¿no? Si creemos que es oportuno invertir, pues podemos plantearnos la RIC, ¿no? Planificar en qué medida nos puede ayudar, si la inversión es o no rentable con y sin la RIC, y en su caso aplicarla, ¿no? Pero no lo sería, pues no sería recomendable lo contrario, ¿no? Dotar la RIC y después comenzar ese proceso de planificación ya un poco forzado, que nos va a hacer incluso ser muy optimistas a la hora de hacer una inversión, pues que creemos que la rentabilidad de una inversión que no tenemos pensado hacer, pues va a ser alta, cuando en realidad pues a lo mejor no lo es, ¿no? Pues por ese optimismo, ¿no? Del que hablamos. Debemos planificar, pensar bien las inversiones, pero también en su financiación, ¿no? Porque si no de nada habrá valido aplicar la RIC, al final no vamos a poder invertir y cumplir con este compromiso del que hablamos. Y de hecho esta es una de las razones por las que a veces se dice que la RIC ha podido promover, pues especialmente inversiones en inmobiliario, ¿no? Porque pues, ante la falta de inversiones a lo mejor planificadas, pues se opta por comprar inmuebles, viviendas, oficinas, ya que pues, los bancos conceden más facilidades para la compra de este tipo de activos, ¿no? Porque, lógicamente, la devolución del préstamo está garantizado con la hipoteca, ¿no? que grava el inmueble. Como ejemplo de inversiones válidas de la RIC, pues tendríamos, por ejemplo, los que se realizan para abrir nuestra tienda o oficina, o mejorar también la que tenemos, pues comprar una furgoneta de transporte, un nuevo horno para nuestra panadería, mobiliario para la tienda oficina, comprar ordenadores, pues también incluso las que reduzcan el consumo energético en nuestras instalaciones, placas fotovoltaicas, la instalación de placas fotovoltaicas, instalación de insonorización en un restaurante o, por ejemplo, la compra de un almacén para la mercancía que después vendamos en nuestro comercio, ¿no? Podríamos incluso, pues también podríamos usar la opción de aportar capital a una sociedad, o sea, cumpliríamos así con la RIC, con ese compromiso de inversión, aportando capital a una sociedad para que sea esta entidad la que haga las inversiones comprometidas, ¿no? Incluso constituyendo entidades de la zona especial canaria. Como ya aparece en amarillo lo de comprar vivienda, que significaría pues construcción, rehabilitación y compra, ¿no? de vivienda para arrendamiento destinado al alquiler de larga duración, que sería lo que hablaba antes José Ramón, el comisionado, que es una propuesta desde el inicio del comisionado y que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. Como ejemplos, pues vamos a ver una serie de ejemplos muy básicos y siempre con el objetivo de ver cómo afecta el coste de las inversiones que se vayan a hacer, ¿no? En el caso que estamos viendo en la diapositiva, sería el caso de Gloria, que tiene una cafetería, ha tenido un beneficio de 60.000 euros, pues que debe tributar en principio en el IRPF, ¿no? Pero va a dedicar a la RIC 48.000, lo que le supone pues una deducción en el IRPF que va a pagar de menos 13.500 euros. Tiene planificada pues esa reforma que va a hacer en la cafetería y tiene un coste de 50.000 euros. Luego, pues, dado que va a pagar menos en el IRPF por 13.500 euros, por haber usado la RIC y haber invertido en Canarias, pues puede decirse que el coste real de la inversión pues no sería 50.000, sino de 36.500, ¿no? Una vez deducido alrededor de 36.500, que sería una vez deducido el importe de la deducción por la RIC, ¿no? Estamos hablando del IRPF. En el impuesto sobre sociedades tendría sus particularidades, pero bueno, a efectos de un poco de ver cómo va a afectar al coste de las inversiones, pues sería similar, ¿no? Lógicamente, veríamos cómo la RIC ha apoyado, ¿no? A la hora de hacer la inversión, pues supone de hecho la cuarta parte, ¿no? de la inversión que se ha hecho. Otro caso sería el de Juan, que es electricista y que va a comprar una furgoneta de trabajo, ¿no? Que tiene planificada. Tiene un beneficio de 30.000 euros y quiere destinar 24.000 a la RIC. Esto le va a reportar una deducción en el IRPF de alrededor de 4.700 euros. Ya tiene esa inversión prevista, que serían 50.000 euros en esa furgoneta que va a dedicar al uso exclusivo de su actividad.
y de estos 24.000 que tiene comprometidos, invierte 15.000, ¿no? ¿Cómo afecta el coste de la inversión? Pues dado que se deduce 4.700 euros por el compromiso de la RIC de invertir 24.000, el coste particular de la furgoneta pues sería alrededor de unos 3.000 euros, ¿no? Es decir, gracias a la RIC el coste real se reduce la parte proporcional. Lógicamente deberá todavía invertir pues todavía 9.000 para hasta alcanzar los 24.000 comprometidos, ¿no? Y bueno, el coste real de esos 9.000 restantes pues también debe entenderse que se ha reducido gracias a la deducción, ¿no?, que está aplicante. O sea, que se reduce gracias a la deducción, que serían 4.700, pero por el total de 24.000. 15.000 ya lo vimos antes, pues los 9.000 restantes también deben entenderse que ese coste se reduce, ¿no?, gracias a la RIC. El caso de Pedro, que es fontanero y que moderniza sus herramientas, pues lo mismo, la inversión que hace para esta modernización sería de 5.000 euros, pues dado que se aplica una deducción en el IRPF por haber dotado 32.000 euros de RIC, pues debe entenderse que proporcionalmente el coste de la inversión sería 3.839. La RIC para estos 5.000 le ha ayudado pues cerca de 1.200 euros. Todavía le quedaría, pues, para cumplir el compromiso de los 32.000, pues invertir 27.000, ¿no? Y finalmente el caso de la ferretería que amplía su local con una inversión en el local anexo. El coste de esta inversión sería de 50.000 euros, ¿no?, en relación con los 56.000 que dota por la RIC. Gracias a la deducción del IRPF, que son 17.200 euros, pues el coste real no es de 50.000, sino de 34.600 euros, ¿no? Es decir, los 50.000 menos la parte proporcional de la deducción que le va a corresponder a los 50.000. Si la deducción de la RIC habría asumido el coste de 50.000, pagando el impuesto sobre la renta por la cantidad que le correspondía, pero al haberla aplicado, pues tiene derecho a esta deducción, ¿no? Va a pagar menos impuestos. El coste, pues, se ve reducido en alrededor de unos 15.400 euros, ¿no? Mantiene, como decimos, que en este caso ha destinado de sus beneficios 56.000 euros para la RIC y se ha comprometido a invertir por 56.000. Ahora mismo solo ha invertido 50, por lo tanto, le quedan 6.000 todavía. Pero bueno, como ha ampliado su local, puede entenderse que también aumenta la demanda, ¿no? Va a vender más, a lo mejor va a necesitar cubrir o contratar a una persona. El coste salarial de esa persona, pues vamos a suponer que va a exceder seguramente, ¿no?, de 6.000 euros, pues se podría entender que ese coste salarial sirve para cumplir con la RIC, ¿no? Y ya de esa manera completaría los 56.000 que tenía comprometidos. Bueno, un caso que por todos conocidos a lo mejor es el del Loro Parque, ¿no? Ha obtenido muchos beneficios y gracias a la RIC ha modernizado, ampliado sus instalaciones, pero también además ha reinvertido en Canarias a través de la creación y mejora tanto del Siampar en Tenerife como del Acuario Poema del Mar en Gran Canaria, ¿no? Contribuyendo con todo esto pues a la mejora de la oferta turística y también al progreso económico y social, ¿no?, con creación de empleo. Ahora pasaríamos a hablar de la deducción por activos fijos nuevos, que es otra medida de estímulo a la inversión que tiene nuestro REF, ¿no? En este caso, la deducción por activos fijos nuevos es una herramienta similar a la RIC con la misma finalidad económica, mejorar la rentabilidad de las inversiones, impulsarlas y contribuir con ello al progreso económico y social, ¿no?, del archipiélago. Bajo ese mismo enfoque, con la misma consideración de que va a servir para crear empleo, aumentar las ventas de la empresa, también en las compras a otros proveedores, ¿no?, impulsando así pues este círculo virtuoso del que hablábamos antes. Pero tiene importantes diferencias con la RIC, porque aquí en este caso no hablamos de un compromiso de invertir, no aplicamos la deducción y nos comprometemos a invertir. Para poder aplicar esta deducción tendremos que haber invertido ya, haber hecho la compra de lo que hayamos entendido oportuno y además tiene que haber entrado en funcionamiento la empresa. O sea, pues es una condición importante y diferente, ¿no?, a la RIC. Por otro lado, también es diferencial que en este caso no se exige retener beneficios, ¿no? Se puede hacer distribución de dividendos entre los socios si hablamos de la pyme.
¿Cuánto reducimos el impuesto a pagar si usamos este instrumento? Pues un 25% del coste de la inversión de lo que hayamos comprado, ¿no? Con el límite, tiene un límite técnico que es el 70% de la cuota a pagar en el impuesto, ¿no? Pero si, por ejemplo, pues superásemos el límite, la parte que no apliquemos en la declaración de este año, la podemos llevar al año siguiente, ¿no? No la vamos a perder. Bueno, vamos a ver los ejemplos, los mismos que la RIC, pero viendo cómo afecta la deducción por activos fijos al coste de las inversiones, ¿no? Y en una comparativa con la RIC, porque probablemente debemos mirar qué nos conviene, ¿no? En función de las características de una y otra y cómo nos afecta. Solo nos vamos a centrar en la alternativa entre una y otra. Y bueno, partimos de los datos de los que hablamos antes. La Gloria, la dueña de la cafetería, que tenía el beneficio de 60.000, hace la reforma de la cafetería, porque aquí partimos de la base de que ha hecho ya la reforma y que ha entrado en funcionamiento, porque si no, no va a tener derecho a la deducción, ¿no? Por activo. Se gana el derecho, bueno, la hace por 50.000 la reforma, le cuesta eso, y se ganaría el derecho a deducir pues 12.500 euros que pagaría de menos en el IRPF, ¿no? En este caso, pues se le aplica el límite del que hablamos antes, el 70%, solo podría aplicar en la declaración de este año 11.800 euros y el resto le quedaría para el año siguiente, ¿no? Pero bueno, vamos a entender que los 12.500 euros le van a valer para reducir el coste de la inversión y que se le quedan 37.500 euros de ese coste reducido. En el caso de la RIC, que vemos en la columna de la izquierda, pues el coste reducido se quedaba en 36.464. De forma que, bueno, de alguna manera es posible que la RIC le fuera más, teniendo en cuenta que además ya ha invertido y que no es un compromiso a futuro, que ya ha invertido, pues probablemente fuera más favorable la RIC, ¿no? Y además que en la deducción por activos hemos dicho que se le está aplicando el límite y que, bueno, tendría que esperar el año que viene para aplicar ese saldo que le había quedado pendiente, ¿no? En el caso del electricista que compraba una furgoneta de trabajo, le ha costado 15.000 euros, ya la ha comprado, ya la ha puesto en funcionamiento de su actividad y esto le ha permitido, en el caso de la deducción por activos fijos, pagar menos impuestos por 3.750 euros, por lo que el coste se quedaría en 11.250. Parece que en este caso, pues sí es una alternativa tal vez preferente respecto a la RIC, porque el coste pues, es superior, ¿no? En el caso de que el fontanero que moderniza sus herramientas, pues ya las ha comprado, ya las está utilizando, tiene derecho a aplicar la deducción y lo hace por 1.250 euros, ¿no? Por la cuarta parte de los 5.000 euros. El coste, pues se le queda, de esa inversión se le quedaría en 3.750. Frente a los 3.800 de la RIC, ¿no? Parece que la deducción por activo fijo, pues le conviene. Y finalmente, pues la ferretería que amplía su local, en los mismos términos, si invierte 50.000 euros, ya ha entrado en funcionamiento, es decir, ya ha abierto el local ampliado con la reforma hecha, perdón, tendría derecho a 12.500 euros de deducción en esta deducción por activo fijo y el coste en esta opción sería de 37.500 euros, ¿no? Una vez reducido este importe de 12.500 sobre el coste inicial de la reforma. Parece que la RIC, pues en este caso tal vez sería sería preferencial, ¿no? Porque el coste se vería más reducido, ¿no? En 34.600. Y bueno, para finalizar también nos gustaría apuntar aquí que un empresario profesional autónomo que esté pensando a lo mejor en pasar en su actividad a realizar su actividad a través de una sociedad, pues porque lo tiene conveniente desde un punto de vista económico, de separación de responsabilidad, de que pues tiene más facilidad para que le concedan créditos o porque tiene pensado dar entrada a un socio en su negocio, pues puede hacerlo, puede usar esa vía, aunque haya aplicado la RIC o la deducción por activos fijos nuevos, ¿no? Lo que hará será trasladar los compromisos fiscales a esta sociedad a la que le haya aportado el negocio y sean tanto el deber o el compromiso que tengamos con la RIC por invertir, como si fuera el compromiso de mantener las inversiones que hayamos hecho. Ya hablemos en este caso de la RIC o de la deducción por activo. Otro de los incentivos que prevé nuestro fuero pues, serían aquellos para favorecer las inversiones iniciales en la apertura, ¿no? En la apertura y ampliación de nuestro negocio. Y en concreto, pues las exenciones, o sea, dejar de pagar el IGIC no deducible
Y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales es soportado en la compra de elementos, ¿no? De activos comprados para nuestra actividad. Pues sí, el artículo 25 de la ley 1994 del REF tiene esa otra medida destinada a estimular esas inversiones iniciales. Si bien en este caso solo es aplicable para sociedades, no para empresarios profesionales autónomos, no es aplicable. Es una exención en el pago de impuestos y se aplica, por un lado, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales que soportamos cuando compramos, como sociedad, compramos a un particular un determinado elemento que vayamos a usar en la fase inicial o de ampliación de nuestro negocio, ¿no? En todos estos casos, la sociedad debe pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales al comprar al particular, pero gracias al REF, a nuestro fuero, pues estaría exento, ¿no? También aplicaría en aquellos casos cuando el impuesto a pagar es el IGIC y por las características de nuestra actividad, pues las cuotas de IGIC no van a ser deducibles y se van a asumir como mayor coste de nuestra inversión. Desde el comisionado pues, promovemos desde el inicio que pueda llegar a aplicarse esta medida, ¿no? para autónomos, ¿no? Este tipo de exenciones. Como ejemplos en transmisiones patrimoniales, pues la exención en este impuesto pues, podríamos citar varios. Los más cotidianos y aplicables a cualquier actividad pues son la compra de inmuebles, ¿no? Viviendas locales, oficinas, pues también vehículos, motos, siempre que cuando se compra un particular, ¿no? Y para destinarlo a nuestra actividad. En todos estos supuestos, pues pagaríamos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Si se trata de un inmueble, 6,5 del precio en general. Y si estamos hablando de la compra-venta de un coche de segunda mano, pues pagaríamos el 5,5% de un valor que figura en unas tablas que publica el Ministerio de Hacienda, ¿no? Es lo que normalmente conocemos como traspaso. En el ejemplo concreto de la diapositiva, pues se trataría de la compra de un coche de carga, ¿no? Por una sociedad, pues a un particular, ¿no? En este caso está matriculado en 2020 para destinarlo pues, al trabajo correspondiente a la actividad y la sociedad tendría que pagar el impuesto según el valor que tenga en tablas, ¿no? Calculándolo con la herramienta de valoración que tiene la web de la Agencia Tributaria Canaria, que es muy buena, vemos que el impuesto sería de 328 euros. Con este incentivo, pues no pagaríamos el impuesto si estamos en esa fase inicial o de ampliación de nuestro negocio. Pero también sería el caso, pues, el que hablamos antes, ¿no? De la oficina local que compramos a un particular, ¿no? Si nos cuesta 100.000 euros, tendríamos que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales al comprar al particular y sería de 6,5 del precio, ¿no? Pues 6.500 euros adicionales que gracias a este incentivo del REF, pues estaría exento, ¿no? Que no tendríamos que pagarlo. Bueno, pues un centro, en este otro ejemplo, en un centro de fisioterapia, por ejemplo, no puede deducir el IGI que compra que soporta al hacer sus compras, ¿no? Las inversiones para su actividad, por una cuestión técnica de la ley del IGI, ¿no? También es el caso también de las corredurías de seguros, clínicas de odontología o también de psicología, ¿no? Centros de psicología. En cuanto al tratamiento, siempre que presten servicios de tratamiento diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? Gracias al artículo 25 del REF, se pretende incentivar las inversiones iniciales en este tipo de casos, permitiendo que ese IVA, que no iba a ser deducible y que, por lo tanto, iba a ser mayor coste de la inversión, pues esté exento. Y, por lo tanto, en el ejemplo, pues en lugar de costar la inversión 21.400 euros con el IGIC, que no podríamos deducir, pues nos cuesta 20.000 euros. Ese IGIC no se podría pagar. Hay una particularidad y es que esto solo afectaría en el caso de que el coste unitario de cada una de las inversiones que hagamos sea superior a 3.005 euros. Si compramos un ordenador y un ecógrafo, pero el ordenador cuesta 1.000 euros, pues por los 1.000 euros no sería aplicable. Sin embargo, sí por los 19.000 restantes del ecógrafo, ¿no? Bueno, pues el mismo ejemplo el local para esta actividad. Si les es aplicable el IGIC y es al 7%, por 100.000 euros que nos costase el local a la oficina para este centro, los 7.000 euros pues quedarían exentos gracias al REF, ¿no? Además, en este incentivo, o teniendo en cuenta este incentivo, también tendríamos que considerar que ya que vamos a hacer una inversión inicial para esta fase de emprendimiento o de ampliación, pues también podríamos aplicar tanto la deducción por activo fijo nuevo que vimos antes o la reserva para inversiones en Canarias. Todo ello, pues, de forma global, tanto el incentivo del artículo 25, del que estamos hablando, la deducción por activos fijos nuevos,
o la reserva para inversiones en Canarias, pues permiten de forma integral reducir el coste de la inversión. Y bueno, que eso, una vez pueda estimarse el coste fiscal y presupuestario de la medida, pues podría llegar a proponerse que todo esto también sea aplicable a los empresarios o profesionales autónomos. Esto es lo que promovemos desde el comisionado. Bueno, el siguiente incentivo sería la bonificación por la venta de bienes corporales producidos en Canarias. En este caso, pues no hablamos de un incentivo a la inversión, sino de una reducción de impuestos destinada a mejorar la competitividad de estos determinados sectores que se consideran deben ser protegidos, ¿no?, en el ámbito de nuestras islas. Es decir, no hay una exigencia de inversión, sino que en el propósito de reducir el coste de las actividades, se reduce el impuesto a pagar. Si el beneficio derivase de varias de las actividades y las ventas se refieren a ambas, pues la bonificación será aplicable proporcionalmente, ¿no? Concretamente se trata de reducir el impuesto en sociedades o en IRPF en un 50%, ¿no? El beneficio que derive de la venta siempre de productos elaborados, cultivados o fabricados en las islas por empresarios, agricultores, ganaderos, pescadores, sociedades y autónomos industriales, entendiendo aquí incluido a los artesanos, entre otros casos particulares, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues el impulso de la competitividad del sector primario, también del sector industrial canario, procurar que exista cierto nivel de autoabastecimiento en nuestras islas, impulsar la diversificación de nuestra economía y asimismo también reducir la dependencia del turismo, ¿no?, y del sector servicios. Y finalmente, pues la SEC, que es denominada, la Zona Especial Canaria, ¿no?, es denominada como la mejor fiscalidad de Europa, ¿no? La SEC no es la Zona Especial Canaria no es una zona delimitada dentro de nuestro archipiélago, sino que consiste en un régimen de muy baja tributación aplicable solo a las islas, pero en el conjunto de las islas, ¿no?, y solamente a las sociedades, con la finalidad de atraer inversión, ¿no?, al archipiélago, incentivar la aparición de nuevas empresas en sectores que se han considerado estratégicos y con ello también pues atraer empleo, ¿no?, de más calidad, con mejores salarios, por lo que esa debería ser, ¿no?, la finalidad, ¿no? Su mayor ventaja sería la aplicación del tipo impositivo del 4% del impuesto sobre sociedades, ¿no?, frente al 25% que se aplica con carácter general, ¿no? Lógicamente, para beneficiarse de todas estas facilidades, pues se exigen determinados requisitos, que son, entre otros, pues los que figuran en la diapositiva. Tener sede en Canarias, al menos un representante que resida en las islas y especialmente, pues, que se trate de alguna de las actividades permitidas en la ley, ¿no? No es aplicable a todas las actividades, sino solo a las que se enumeran de forma limitativa en la ley del REF. Son, entre otros, pues, el cultivo de plantas medicinales, investigación y desarrollo, energías renovables, en todas o gran parte de las actividades del sector tecnológico, comercio mayorista, todas las que están enumeradas en la ley y algunas de ellas pues las estamos viendo aquí en el cuadro de esta diapositiva. También hay requisitos de inversión y de creación de empleo que son mayores en las islas de Gran Canaria y Tenerife y un poco menores en el caso de las islas no capitalinas, ¿no? Como ejemplos de entidades de la Zona Especial Canaria, pues desde Corona del Viento en el Hierro, en la producción de energías renovables, o de Atos, una empresa tecnológica con más de 500 empleados en Canarias, pues también estaría Aldi Supermercado, por las sucursales que tenemos en las islas, Poema del Mar y Cian Park, como sociedades creadas por el Aeroparque a través de la RIC, pero acogidas a la Zona Especial Canaria, y Vueling, las sucursales en nuestras islas. Y bueno, ahora le doy paso a Cristina, que va a hablar de las distorsiones que se han visto en el funcionamiento de nuestro actual REF, ¿no?, en el ámbito de la inversión. Muchas gracias. Pues sí, estas distorsiones que comenta Ricardo en el funcionamiento del REF actual han sido detectadas por los investigadores Gustavo Marrero y Miguel León Ledesma en un estudio que hemos encargado desde el comisionado sobre la anatomía macroeconómica de la productividad en Canarias y España. Vamos con la primera de ellas. La primera que detectan es la que se produce entre los factores productivos capital y trabajo. ¿Y por qué? Bueno, pues ellos concluyen que el REF actual, si bien fomenta la inversión en capital fijo, no lo hace tanto en la inversión en capital humano. ¿Y todo esto qué trae como consecuencia directa? Bueno, pues una pérdida de productividad, una disminución de la productividad.
La siguiente distorsión que encuentran es aquella que se produce en la dinámica empresarial. ¿Y qué es esto? Bueno, pues a lo que se refieren es que de alguna manera el REF está incentivando a las empresas ya consolidadas, pero no lo hace con las de nueva creación ni las pymes, que son más intensivas en capital humano. El estudio también señala que muchas de estas empresas, de estas nuevas empresas, tienen su modelo de negocio en capital más intangible, en inversión en conocimiento. Seguimos con la tercera distorsión. Hablan del tamaño empresarial, ya que concluyen que un sobreendeudamiento de las pequeñas y medianas empresas pues, puede llevar a la bancarrota y salida de estas empresas con mayor capacidad de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que mientras tanto las empresas grandes, normalmente también pues, más consolidadas, con mayor antigüedad, eh, tienen mejor capacidad de adaptación a estos choques y finalmente terminan sobreviviendo. Por tanto, entre otras cosas, han comprobado que lo que realmente está sucediendo en la actualidad es que las pequeñas casi no utilizan la reserva para inversiones en Canarias y están solamente utilizando la deducción para inversiones en Canarias, mientras que las grandes están teniendo un comportamiento distinto y es que están utilizando la RIC de manera procíclica y la deducción por inversiones en Canarias de manera anticíclica. También identifican distorsiones sectoriales, ya que observan cómo la mayor facilidad que hay en el archipiélago para realizar inversiones en bienes inmuebles puede estar provocando que gran parte de esa inversión se concentre en el sector servicios de mercado, pues hablamos de hostelería, comercio, reparación y en el campo también de los profesionales. En cambio, no estaría orientada hacia sectores innovadores que invierten más en capital productivo. Y la última de estas distorsiones que advierten es la intertemporal. Se refieren a que pues, la RIC, por su parte, se utiliza en fases de expansión y esto implica que las empresas tienen un incentivo a acogerse a esta herramienta solamente cuando el ciclo es de crecimiento económico y hay buenas expectativas de inversión futura. Se trata, por tanto, de una herramienta con un marcado carácter procíclico, a diferencia de la deducción por inversiones en Canarias, que es anticíclica y se suele utilizar en fases recesivas. Señalan, en cualquier caso, que más preocupante que este carácter procíclico, anticíclico de las herramientas, estos instrumentos están incentivando a sobreacumular capital en momentos en los que quizás no es eficiente hacerlo. Con toda esta información, una vez detectado el problema, desde el comisionado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues perseguimos ofrecer propuestas y diseñar propuestas que nos permitan definir un nuevo REF, un nuevo fuero, que por supuesto mantenga lo que funcione, corrija aquello donde hay margen de mejora e introduzca todo lo necesario para eliminar las distorsiones detectadas. Con todo esto, pues lo que hemos hecho es dividir las propuestas en tres bloques, de alguna manera el económico, el fiscal y una serie de medidas transversales. Dada la temática de esta conferencia, pues nos limitaremos a explicar solamente aquellas propuestas del comisionado que más les puedan interesar a pymes y autónomos, pero dejamos claro que el paquete de medidas que realmente estamos diseñando es más amplio que el que vamos a exponer aquí. Comenzaríamos con el bloque económico, donde encontramos la exención en la seguridad social. ¿Qué busca esta medida? Bueno, pues lo que persigue es la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración, ya sean menores de 25 años o mayores de 52, que son los colectivos realmente con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral en Canarias. Consiste en una exención total en la cuota patronal a la seguridad social durante los primeros 4 años. ¿Qué ocurre a partir del quinto? Bueno, pues que comienza la cotización, se incorpora esa cotización de manera gradual, un 25% cada año hasta alcanzar ese 100%. Para acceder a este incentivo, la empresa debe mantener el empleo durante al menos 2 años. Es decir, que no se va a poder contratar una persona que reúna los requisitos para poder aplicarte esta exención a cambio de despedir a otro trabajador de la plantilla. Eso no sería viable.
Se trata realmente de una medida que está inspirada en otras experiencias similares de regiones españolas y que nos permitiría adaptar la política de empleo a la realidad específica del archipiélago, reforzando un mercado laboral más inclusivo y sostenible. Seguiríamos con el bloque fiscal, donde encontramos la primera de las propuestas, pues es la mejora de la renta de trabajadores y autónomos, que ya el comisionado José Ramón Barrera lo adelantó al inicio de esta charla. Esta propuesta lo que hace es introducir una deducción en la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas con residencia habitual y efectiva en el archipiélago, que tengan rentas del trabajo, es decir, trabajadores por cuenta ajena o de actividad económica, autónomos, obtenidas en Canarias. El objetivo de la propuesta es claro, es decir, lo que se pretende es mejorar la renta disponible y con ello los indicadores de calidad de vida, incluida, pues, por ejemplo, la salud y en consecuencia la productividad del factor trabajo de quienes pues, residen en las islas, extendiendo al conjunto de la población el foro canario que hasta ahora pues, estaba más enfocado al mundo empresarial, ¿no? La parte fiscal. El porcentaje de deducción en esta propuesta va a depender del nivel de renta, con tipos del 60, como pueden ver en la diapositiva, 50, 40, 30 o 20% aplicables, eso sí, hasta ciertos límites. Hablamos de 45.500 euros en caso de tributación individual y 60.500 euros en caso de tributación conjunta. Esto lo hacemos siguiendo el esquema ya utilizado para deducciones autonómicas recogidas en el Decreto Legislativo 1/2009. Bueno, les explico muy brevemente los intervalos solo de la tributación individual para no liarnos en exceso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos porcentajes? Pues bueno, pues si la renta del quien se vaya a aplicar esta deducción es inferior o igual a 45.500 euros, se aplica el 60% de deducción. Ahora bien, si oscila entre 45.500 y 60.500, pues ya baja a un 50% de deducción. Seguimos en el siguiente tramo, 65.500 a 85.500, un 40%, y así sucesivamente, 85.500 a 105.500, un 30%, y en el último de ellos, es decir, rentas superiores a 105.500 euros, pues un 20%. Cuando hablamos de renta, nos estamos refiriendo a la parte de la base liquidable general sometida a gravamen, correspondiente solamente a rendimientos del trabajo y de actividad económica. El resto de rentas no son objeto de esta deducción. Es decir, que con el fin de dotar de una mayor progresividad a esta medida, además de establecer estos porcentajes que les estamos comentando en función del nivel de renta, quienes obtengan rendimientos superiores a estos límites de 45.500 o 60.500 euros, pues solo se aplicarán la deducción hasta esa cuantía, es decir, hasta 45.500 o 60.500. La cantidad que exceda de esa cuantía, pues no formará parte de la deducción, no será objeto de deducción. En definitiva, se trata esta de una medida progresiva y con un impacto directo en las economías domésticas, especialmente útil para reforzar la cohesión social en el archipiélago. Y bueno, ahora Ricardo les continuará explicando el resto de propuestas. Bueno, pues si Cristina hablaba ahora del IRPF y de una deducción que es aplicable para autónomos, pues ahora hablaremos de las pymes, ¿no? Del impuesto sobre sociedades. Concretamente, desde el comisionado del REF pues, se propone la integración en nuestro fuero de la Reserva de Capitalización de Canarias, que como la RIC, pues una reducción, ¿no? de impuestos ligada a una reserva, es decir, a un beneficio que queda reservado, que no tributa, pero que tampoco va a ser repartido entre los socios, ¿no? En este caso sería durante 3 años. Sin embargo, presenta importantes diferencias, ¿no? con la RIC que hacen que sea muy interesante pues, introducirla como un incentivo adicional en el REF, ¿no? en nuestro fuero. Bueno, para empezar no es novedosa porque la reserva de capitalización existe en la normativa estatal desde el año 2015. Cada vez se va potenciando más
y sobre la base o la justificación de mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Esto lo podemos ver en la exposición de motivos de la ley del impuesto sobre sociedades del año 2015, pero también en las leyes de modificación posteriores con las que se ha ido potenciando, ¿no? Lo que proponemos desde el comisionado sería intensificarla, ¿no? Para Canarias, mantener la versión estatal, pero mejorarla, adaptarla a nuestras circunstancias, aumentar la reducción aplicable con una finalidad concreta y justificada, y siempre considerando la mayor vulnerabilidad socioeconómica del archipiélago, ¿no? Sus características pues serán son las que vemos en la diapositiva y iremos hablando de ellas. Si en la RIC decíamos que el término fundamental era el de invertir, ¿no?, en Canarias, y por eso se exigen los requisitos de invertir en determinados elementos que se señalan en la ley en el plazo de 4 años, y además de mantener estas inversiones durante 5 años adicionales, porque se entiende que con esto se activa ese círculo virtuoso en la economía del que hemos hablado anteriormente, ¿no? En el caso de la reserva de capitalización de Canarias no se exigiría inversión, lo que no quiere decir que no se esté incentivando. Pues de hecho, se promueve, ¿no? Se promueve cuando sea necesario, como también se promoverá la desinversión cuando sea conveniente vender aquello lo que hayamos comprado, ¿no? Quiero decir que con esta reserva de capitalización de Canarias, se pretende la capitalización de la empresa, la menor dependencia del endeudamiento y la mejora de su competitividad. Se busca que pueda crecer, pero también defenderse, ¿no? Que tenga flexibilidad, que cuente con esos recursos propios, con esa reserva y con los fondos propios que habrá tenido que incrementar, pues para hacer las inversiones que considere más apropiadas, ¿no? Si es que debiese hacerlas, ¿no? En función de su consideración y de su planificación, ¿no?, como empresario. También pues, pueda afrontar los gastos que tenga planificados, ¿no? Los que tenga planificados, y también los que respondan a cambios inesperados en el mercado, ¿no?, que no los tuviera asumidos. Siempre mirando aquí en especial a la pyme, que cuenta con esa menor capacidad, ¿no?, para afrontar estos cambios, y en particular en Canarias, porque como sabemos, está demostrado, creemos, sobradamente que esto ha ocurrido en particular con las pymes en Canarias, con ocasión del COVID, la guerra de Ucrania, los cuellos de botella en el comercio internacional, o incluso anteriormente con la crisis financiera del año 2008, ¿no? Pues no se exigen inversiones con la reserva de capitalización de Canarias, pero estamos seguros de que se harán, ¿no?, de que con esta reserva se promueven gracias a esta reducción de impuestos ligada a la capitalización de la empresa. Y se harían inversiones no solo aquellas que cumplan con la definición contable de inversión en activos, sino también aquellas otras que puedan denominarse como inversiones en capital humano o en productividad, ¿no?, que son calificadas como gasto en el ámbito técnico, pero que son auténticas inversiones en el campo empresarial, ¿no? A nadie se le escapa que en un momento determinado, además, la empresa puede y a lo mejor debe dejar el local que había comprado y en el que estaba desarrollando su actividad, porque le conviene trasladarse a lo mejor a otro que está mejor posicionado. O incluso aquel que le permita, que a lo mejor no por tanto por estar mejor posicionado, sino porque le permite mantener la rentabilidad de su negocio, incluso aunque fuese alquilado, ¿no? Y si es para esta maniobra lo que le conviene desde un punto de vista económico es vender, pues esto debe facilitarse, ¿no? Y esto con la reserva de capitalización pues se facilita. Por otro lado, a día de hoy sabemos que empieza a ser fundamental el uso de la IA, ¿no?, en la empresa, porque con ello pues se invierte en productividad, aunque lo sea mediante suscripciones mensuales para el uso de una aplicación, y aunque después cambiemos esa aplicación por otra meses más tarde, porque llega una que funciona mejor o que se adapte mejor a las necesidades de nuestra empresa, ¿no? Esto no está incentivado a día de hoy en el REF. La RIC y otros incentivos del REF impulsan, por ejemplo, la creación de este tipo de aplicaciones, pero no el uso de suscripciones mensuales, ¿no?, por ejemplo, de este tipo. Y no pedimos que se haga. La reserva de capitalización lo facilita, pero como también ayuda o facilita la adaptación a otras inversiones que aparezcan en el futuro y que no tenemos previstas ahora mismo. Lo fundamental es que exista un incentivo que facilite, que dé flexibilidad para asumir estos cambios, ¿no?, que permita pues, que la empresa canaria sea más fuerte y flexible, tanto para crecer en un momento determinado, como para resistir ante estos cambios que decimos que pueden ser previstos o incluso los que no se hubieran podido prever, ¿no?, en el caso de una pyme. Partiendo de la denominación, como hacíamos con la RIC, la reserva, pues ya hemos hablado que se reserva parte del beneficio, que es apartado, libre de impuestos, pero que no se puede distribuir en forma de dividendo. Y si en la reserva, la RIC, hablábamos de que podíamos llegar a una reducción de impuestos hasta el 90%, aquí llegaríamos hasta el 40%, ¿no?
Incluso podríamos llegar hasta el 60% de reducción del impuesto si la empresa adoptase la decisión de realizar determinadas acciones, como podrían ser los programas de formación, ¿no? Incluir, adoptar un programa de formación de trabajadores, medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, o por ejemplo también, entre otras de las acciones previstas, pues la contratación de personas de difícil, o sea, procedentes de esos colectivos de difícil inserción de los que hablaba antes Cristina, ¿no? Y es una reserva de capitalización porque pues eso no es una reserva para inversión, es para capitalización y competitividad. Se incentiva el aumento de fondos propios de la empresa. Es decir, lo que se premia es que la empresa haya adoptado la decisión previa de mantener parte de los beneficios de la empresa, ¿no? Los del año anterior en concreto. Si en el año anterior separamos parte del beneficio, con esto estamos capitalizando la empresa, ¿no? Hacemos que aumente su capitalización, que se fortalezca con recursos propios, no con recursos prestados. Más allá de reducir el impuesto en un 40%, 60% al que podríamos llegar, ¿por qué se incentivaría esto? Porque se entiende que si la empresa está aumentando la capitalización, pues estará mejor posicionada a la hora de contratar, contratar más empleados o para hacer las inversiones que planifique, para solicitar incluso financiación si es el caso. Pero también, como decíamos, para enfrentar los cambios, ¿no? Para mejorar o para resistir. Y finalmente, reserva de capitalización de Canarias, porque solo es aplicable a los beneficios que derivan de la actividad de las islas, como la RIC. Y solo se va a mantener en la medida en que esa acumulación de beneficios no distribuidos esté vinculada a esta actividad, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo práctico del funcionamiento muy básico y bueno, pues muy gráfico. Estamos calculando el impuesto sobre sociedades por el ejercicio 2026. Para tener derecho a la reserva de capitalización de 2026, se pide haber tomado la decisión previa de repartir entre socios una parte del beneficio del año anterior, en este caso del año 2025, ¿no? Vamos a suponer que que para ese beneficio del 25 se decidió retener 60.000 euros, ¿no? Dejarlos en la empresa. Porque con esto pues, se tendría derecho a la reserva de capitalización del año 2026. Si partimos de la base de que pudiéramos llegar a aplicar la reducción máxima, que decíamos que podríamos estar entre el 40 o el 60%, pues sobre ese beneficio del año 26 que vamos a liquidar, ¿no? que vamos a calcular el impuesto, sería un beneficio de 100.000 euros, la reducción máxima del 60%. Ya hemos cumplido con retener en el año 2025 beneficios por 60.000, pues puedo aplicar una reducción de 60.000. Dejaríamos el beneficio de la empresa, el que tributa, en 40.000 euros. En el cálculo de la figura de la derecha, pues vemos que en lugar de pagar 25.000 euros en el impuesto sobre sociedades, pues pagaríamos 10.000. Lógicamente, como en la RIC, esto se ajustaría en el cálculo de los pagos fraccionados, ¿no? Que debe hacer periódicamente la empresa. Hemos puesto tipo al 25, pero hay que tener en cuenta que en el caso de los micro y pymes, pues hay unos tipos especiales para este año 2025. Y además esto es un caso que estamos poniendo como ejemplo y pues eso, en relación con una medida que estamos proponiendo del comisionado. Como vemos en la práctica, si se decide retener beneficios del 2025, no repartirlos para aplicar la reserva del 26, pues hemos aumentado los fondos propios, la capitalización por partida doble, tanto con los beneficios retenidos del 25 como con la propia reserva que creamos en el año 2026, ¿no? O mejor dicho, respecto del beneficio del 2026. Pero además, de cara a hacer la declaración del año 2027, tendremos ya retenidos los fondos propios necesarios, en este caso con la propia reserva de capitalización del 26, los propios 60.000 euros. Aplicamos en el año 2026 la reserva y a la vez estamos sembrando ya la semilla para la reserva de capitalización del año 2027. Incluso si tuviéramos una RIC que ya se ha convertido en disponible, pues también nos valdría para esto, ¿no? Bueno, pues finalmente hablaríamos de una medida dentro del bloque de medidas transversales, pues nos vamos a enfocar solo en una, muy sencilla, que sería el multiplicador de isla capitalina, ¿no? Con esta medida se propone establecer un sistema de incentivos mejorados para estas islas, ¿no? Que las personas y sociedades existentes en estas islas puedan contar con un diferencial propio superior, con el fin de mejorar las condiciones de vida y también de generación de actividad económica, ¿no? De compensar la doble insularidad
pues atendiendo además a lo recogido en este sentido en la propia Ley 1994 del REF. Si, por ejemplo, antes hablaba Cristina de la deducción del IRPF, pues que existiese un porcentaje un poco superior en el caso de las islas no capitalinas, también en el caso de la deducción por activos fijos nuevos, o, pues, por ejemplo, también con la reserva de capitalización que hemos comentado, ¿no? Bueno, pues dando las gracias a Francisco y a todo el equipo de la Fundación FIDE Caja Canaria por contar con nosotros en estas fechas tan señaladas para nuestras islas, y por supuesto también a su atención a todas las personas que nos han estado escuchando y viendo, pues pasaremos al apartado de preguntas, las cuales responderemos en la medida en que nos sea posible. Muchas gracias y nuevamente por su atención, y si les parece, síganos en redes sociales. Vamos a ver. Bueno, reitero el agradecimiento a la Fundación y a todos los asistentes. Y pasamos al turno entonces de preguntas. A ver. Bueno, pues pregunta Juan José Medina Ramón, asesor inmobiliario. En vez de furgoneta, como autónomo en IRPF, ¿es aplicable la RIC para compra de vehículo comercial, coche, moto, serigrafiado? Pues la respuesta sería que sí. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que esté afecto, ¿no?, a la actividad económica, es decir, que se use en exclusiva en esa actividad, ¿no? Pues eso sería aplicable, sí. Siempre teniendo en cuenta los compromisos, ¿no?, de los que hablábamos anteriormente, que si, pues si ya lo hemos aplicado, si ya la hemos comprado y la tenemos en funcionamiento, podríamos optar por la deducción por inversión en activos fijos nuevos o por la RIC. José Ortega pregunta, ¿sobre un mismo bien se puede aplicar la RIC y la AFN? Supongo que se tratará de la deducción por activos fijos nuevos. Pues sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en realidad es sobre el mismo bien, sí, pero no por el mismo importe. Es decir, por ejemplo, el mismo, si hemos comprado, por ejemplo, el caso del vehículo comercial, nos cuesta 10.000 euros, pues podemos usar la RIC para 5.000 y la deducción para los 5.000 restantes, ¿no? Así cubriríamos los 10.000 y lo aplicaríamos sobre un mismo bien. Pregunta Noemí Miranda González, ¿dónde se puede obtener información detallada sobre la deducción por I+D+I? Pues bueno, tanto en la web del Gobierno de Canarias como la agencia tributaria, ¿no?, de la estatal. Igualmente, pues podría encontrar, me parece que en Canarias Film Commission, bueno, en la Zona Especial Canaria también explican muy bien esta cuestión, en las cámaras de comercio. Vamos, que hay muchos lugares en los que se puede encontrar información detallada. José Ortega, dentro de los requisitos formales, ¿tengo que incluir alguna información en algún modelo que no sea en IRPF o en impuestos sobre sociedades? Dentro de los requisitos formales, bueno, es posible que en el modelo 282 habría que incluir la información referente a las ayudas de Estado, porque en este caso los incentivos del REF son ayudas de Estado y ahí habría que cumplimentar la información correspondiente, y esa es la que ahora mismo se me viene a la cabeza, ¿no? Gastrocanarias pregunta, ¿puedo aplicar simultáneamente la RIC y la deducción por inversión al comprar una furgoneta para mi trabajo? Creo que esta pues sería una pregunta similar a la que respondimos antes, ¿no? Podríamos aplicarla, sí, pero por un mismo bien, pero no por el mismo importe. O sea, no por duplicado, ¿no? Nos vamos a ver beneficiarnos de la RIC y de la deducción por activos por duplicado. ¿Dónde se podría consultar este estudio? Pregunta Insular. No sé exactamente a qué se está refiriendo. Rafael Cañadillas, ¿para qué años fiscales es aplicable la deducción de la renta para autónomos? Bueno, pues si quieres responderla, Cristina, ¿qué años es aplicable? Bueno, estamos en ello, ¿no? Es una propuesta del comisionado. Realmente se trata de una propuesta, ahora mismo no es aplicable a ningún ejercicio fiscal concreto porque, pero, bueno, por el momento, si finalmente se aprueba, pues la norma establecerá desde qué año sería aplicable. Pero vamos, esperemos que pronto. Bueno, Montes de Oca, abogados y asesores tributarios, pregunta, ¿años anteriores se permitía la RIC para la adquisición de valores de deuda pública emitida por la Comunidad Autónoma de Canarias para sus propias inversiones? Actualmente no existe esta vía, ¿es correcto? Bueno, sí, sigue existiendo.
y de hecho se emitió deuda pública para este fin, creo recordar en noviembre, ¿no? De octubre-noviembre del año 24, si no recuerdo mal. Sigue existiendo. Gastro Canarias pregunta, ¿puedo aplicar la reserva de capitalización como autónoma en mi declaración del IRPF? Pues lo mismo, la reserva de capitalización, la estatal, que es la que está vigente, solo es aplicable para sociedades, y la que proponemos del comisionado, pues tampoco sería aplicable en principio para autónomos en la declaración del IRPF, solo sería para pymes, para sociedades, y bueno, para los autónomos estaría la deducción que había comentado Cristina, ¿no? Proponemos la reserva de capitalización para pymes y la deducción en el IRPF, pues para profesionales autónomos. Todo Nick pregunta, ¿se puede materializar la RIC por parte de sociedades en inmuebles destinados a alquiler de larga temporada? Pues lo mismo, eso está pendiente, bueno, ahora mismo está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, siendo una propuesta desde el inicio del comisionado. Se ha impulsado desde aquí, desde el principio, pues está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo no es aplicable, ¿no? Todavía. Retiro lo dicho, dice, soy comerciante. Este año mejoré mi local y tengo previsto comprar algunos equipos de aire acondicionado y unas nuevas neveras. ¿Qué incentivos puedo aplicar? Pues tengo previsto comprar, es una mejora. Bueno, ¿qué incentivos puedo aplicar? Pues en este caso, en principio, la reserva para inversiones en Canarias y la deducción por activos fijos nuevos. Lo que en este caso serían aplicables ambas, ¿no? Si lo tiene previsto comprar, pues bueno, hay que tener en cuenta que en este caso valdría aplicar, o sea, serviría la RIC, ¿no? La deducción por activos fijos no, hasta que no se compre, como decíamos anteriormente, ¿no? Hasta que no se compre y no entre en funcionamiento, pues no vamos a tener derecho a aplicarla. Retiro lo dicho, pregunta, ¿cuánto supondrá al año esta reducción del IRPF que propone el comisionado? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, si hablamos de una persona soltera, sin hijos, que cobra unos 22.100 euros al año brutos, supondría un aumento del sueldo neto en unos 1.638 euros al año, aproximadamente. Esto va a depender, pues bueno, de las circunstancias personales, pero en líneas generales, para este caso concreto, una persona soltera, creo recordar que era de unos 40 años, pues sería ese el neto. No está nada mal. José Ortega dice, ¿redes sociales dónde? Pues en redes sociales estamos en Ref Canarias, tal cual suena, REF Canarias, ¿no? Ahí en la diapositiva se puede ver. Insula de pregunta, ¿dónde se podría consultar el estudio de León Ledesma y Marrero Gustavo? Gracias. Ah, de acuerdo. Bueno, ese estudio creo que aún no está publicado. Lo tenemos nosotros a nivel interno, pero aún no está publicado. En cuanto pues lo circulen, lo trasladaremos para que lo tengan todos disponible. José Ortega dice, activos fijos nuevos, AFN. Ah, vale, estaba aclarando una pregunta anterior, me parece. Bueno, Instituto de Alta Eficiencia dice, las deducciones a trabajadores autónomos desde el 60 hasta el 20%, ¿ya está vigente o son propuestas? Las deducciones de trabajadores son propuestas, autónomos, todavía no están vigentes, ¿no? Es una propuesta que tenemos desde el comisionado, que estamos trabajando, ¿no? Desde el comisionado, pues para que pueda llegar a aprobarse e integrarse en el REF, ¿no? Juan José Medina Ramón nos dice gracias por la respuesta, gracias a ustedes por las preguntas. Luis Esteves pregunta, ¿se puede aplicar la reducción por activos fijos nuevos en una comunidad de bienes? Comunidad de bienes, bueno, por la parte correspondiente a cada uno de los comuneros, si está realizando una actividad económica, pues sí que podría aplicarlo, pero debe tratarse pues de una actividad económica, ¿no? Lo que realiza ese comunero en concreto que la va a aplicar. Vale. Iñaki Carcedo dice, en la RIC, la creación de puestos de trabajo y sus costes salariales, ¿qué deducción tiene? Pues bueno, en realidad en la RIC asumimos el compromiso, decíamos, de reservar una parte del beneficio, ¿no? Y esa será la parte por la que vamos a tener derecho a la deducción. En el compromiso de inversión, pues si en este caso estamos hablando de costes salariales y asumimos un compromiso de inversión de 10.000,
por decirlo de alguna manera, pues los costes salariales, si llegan a 10.000, cumplimos con ese compromiso y ya está. Habríamos cumplido con la RIC. Bueno, creo que ya con esto hemos respondido a todas las preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Pues vamos a dar las gracias a la Fundación FIDE y a todas las personas que nos están escuchando. Y si tienen alguna otra cuestión que quieran hacernos llegar, pues contacten con nosotros y encantados la aclararemos respecto a la temática desarrollada a lo largo de la conferencia. Muchas gracias, buenos días. Gracias.